Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase de educación cívica. Hoy es miércoles 16 de febrero del año 2022. Y vamos a comenzar la clase con la lectura de sus resúmenes. Lo voy a hacer de acuerdo a la lista. Y asimismo voy a ir pasando lista. Profe, yo no me traje el cuaderno de resumen, pero el resumen que hice yo es el mismo el que tiene. ¿Y por qué es el mismo? Si era individual la tarea. ¿Por qué es el mismo resumen si era individual la tarea? ¿Cómo dijo? A ver. Vamos a comenzar por Angie. ¿Vamos, Angie? Angie. Angie no está. Joanny. Presente. Léame el resumen. Recuerden que cuando yo escuchen su nombre, me dicen presente y comienzan a leer su resumen y su opinión. Ahorita. Vamos, recuerden que después se nos pasa la hora. Joanny, me parece que usted me dijo que había dejado el cuaderno. Yo hice la tarea con Ibe, tenemos el mismo resumen. Vamos, que quiero que todos me lean el resumen. Y luego vamos a comenzar con la clase del tema de hoy. Ahorita. El resumen de todo era, ¿verdad, profe? Sí. ¿Cuántas páginas hizo? Es que nosotros tenemos un resumen de cada. Recuerden que yo les dije, no quiero que me vayan a hacer lo mismo que yo hice. Que yo hice, por ejemplo, estaban los garífunas y luego yo di una breve descripción de cada uno de ellos, su ubicación. Luego escribí, por ejemplo, los lencas y así. Yo les dije que así yo no quería ese resumen, que no era así. Yo les comenté que todo lo tenían que hacer en una sola hoja. Por ejemplo, los garífunas son un grupo, ¿verdad? Afrodescendientes de las Antillas que se vinieron a establecer aquí en Honduras, después, ¿verdad? De la llegada de los españoles, así. Los lencas son un grupo, así, tenían que hacer el... Ahí encontré el de los. Yo les dije que mínimo una página. Si ustedes ya querían hacer más, era decisión de ustedes, pero mínimo yo necesitaba solamente una página por todos esos grupos étnicos. Recuerden que lo que yo quería era que si me hablaran de su vestimenta, si tenían similitudes o diferencias, ya sean sus características físicas, sus costumbres, tradiciones, y si algún pueblo indígena tenía algún dirigente, ¿verdad?, reconocido, que lo mencionaran también. Vamos, Joan. Los creoles, un grupo étnico casi pinto, proveniente de las islas de las Antillas, son ministros para los historiadores, son ministros, hablan el dialecto inglés caribeño. Viven en tierra firme en Puerto Cortés, practicaban
la religión cristiana evangélica. Tela, viven en tierra firme en Puerto Cortés, Tela, La Ceiba y Trujillo e islas de la bahía. Forma parte importante de las islas históricas que existen sobre ellos. Muy bien. ¿Me escuchó, profe? Sí. Eso es todo, Iván. Sí, porque lo demás lo hicimos de todos, pero nosotras hicimos nuestro propio resumen de los PECH, de los cuales no lo copiamos de la diapositiva. ¿Y la opinión crítica acerca de los aportes de los pueblos indígenas a nuestra cultura? ¿Qué dijo, profe? Recuerden que les dije que al finalizar el resumen ustedes tenían que escribir una opinión crítica acerca del aporte de estos pueblos indígenas a nuestra cultura. ¿Lo hizo? Profe, casi no le entiendo. Es que mire que yo ahorita no estoy en mi casa y estoy compartiendo internet con mi computadora. Y casi no le entiendo. Bueno, vamos a continuar. Daniela. Presente. Ok, puede continuar. Ya va. Cuando yo diga su nombre, por favor estén listos porque no quiero que perdamos mucho tiempo. Recuerden que esta es revisión de tarea de la clase anterior y luego tenemos que ir al tema del día de hoy. Todo el resumen, profe. ¿Cuánto hizo del resumen? De los tahuacas, garífunas. Páginas. ¿Cuántas páginas hizo? Espérate, le digo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, Daniela, léame por lo menos media página de lo más importante y me dice la opinión crítica que usted escribió acerca de los aportes de estos pueblos indígenas a nuestra cultura. Profe, pero la opinión crítica está en el ensayo, ¿verdad? Sí. Con Recuerden que les dije, el resumen es una cosa, su opinión crítica es otra. La opinión crítica es algo que usted me dice directamente lo que usted piensa acerca de eso. No es lo mismo que el resumen. Ahorita voy a empezar a leer el de los tahuacas. Son conocidos como Miskitu. Habitan las riberas del río Opatuca en el departamento de Gracias a Dios y parte del departamento de Olancho. En Honduras y la costa atlántica de Nicaragua, en Honduras existen alrededor de 6,000 tahuacas. Hablan el idioma sumo, pero su dialecto es el tahuaca. También hablan miskito y español. La situación de salud es crítica. Un 98% son católicos. El cacao, la madera y la extracción de oro y otros materiales son fuentes principales de ingreso o practican la mano vuelta, que consiste en ayudarse en la siembra y recolección de los productos. Su vestimenta consiste en ropa hecha de un árbol llamado tun, con adornos. Practican la caza y la pesca, así como la cría de animales silvestres. Ahorita voy a leer Voy a leer la introducción primero. Es importante conocer de dónde venimos.
quiénes fueron nuestros antepasados y dónde están actualmente, para saber quiénes somos en realidad, aprendiendo a cuidar nuestros patrimonio y que las siguientes generaciones entiendan la historia de nuestra gente y la transmitan con verdadero orgullo. Honduras se distingue porque no somos de un solo color de piel, lengua y tradición. Somos la mezcla de varios orígenes que se unieron para formar seres extraordinarios. Somos un país multiétnico y multicultural. Las etnias son parte de la belleza integral de Honduras. Cada una de ellas tiene su particularidad. Es así como se enriquece. No debemos ignorar que aunque los grupos étnicos no tienen el reconocimiento y apoyo necesario, estos grupos no dejan de tener valor en la sociedad por sus hábitos, costumbres, que son seres humanos y que tienen algo en común. Hay que tomar más. Hasta ahí lo voy a dejar para que. Hasta ahí. Excelente, muy bien. Me gustó mucho su opinión, Daniela. Excelente. Vamos a ver, Merari, continuemos. Presente. El resumen de los pueblos étnicos de Honduras. ¿Qué es una etnia o grupo indígena? En los últimos años, el término etnia ha pasado a ser sinónimo de grupo indígena. Este es un grupo diferente de otros por compartir lazos comunes, territorio, cultura, valores, raza o tradición histórica. En Honduras habitan 9 pueblos culturalmente diferenciados, que son los Chortis, los Lencas, los Miquitos, los Nahuas, los Pech, los Tahuancas, los Tolupanes, los Garífuna y los Negros de habla inglesa. Estos se distribuyen en 7 pueblos, ubicados a su vez en 2.128 comunidades a lo largo de 15 de los 18 departamentos del país. Muchos rasgos se están perdiendo, como su lengua. Los que han venido naciendo ya hasta les da pena hablar en su lengua, hasta su vestimenta, que es una de las cosas bien resaltadas entre estas etnias, tanto en el hombre como en la mujer. Y pues mi opinión crítica es que pues estas etnias son muy importantes para nuestra cultura. Por lo tanto, cuando nosotros veamos algunas personas que pertenecen a alguna de estas etnias, no tenemos que ir burlándonos de ellos, sino que más bien respetarlos y pues, no sé, como respetarlos y agradecerles, como mantener vivas estas etnias, porque son como un orgullo para nuestro país. Muy bien, excelente. Todos quiero que por favor me le den un aplauso a Merari, porque de los resúmenes que hemos escuchado, ella comprendió exactamente qué era lo que yo quería que hicieran. Entonces, para la próxima, recuerden que un resumen no es escribir lo mismo del tema. Un resumen es sacar lo más importante. Y aparte yo les dije, no quiero que lo vayan a hacer igual como yo se los di en las diapositivas, porque si no, nada están haciendo, solamente están transcribiendo lo mismo. Excelente, Merari, muy bien. Vamos a ver, Darani, continuemos con usted. Darani o Deiri es. Ah, no, son dos diferentes. Darani, profe, es que no pude hacer la tarea porque... Es que vos no entraste tú esta semana por rodeíta. Es que se murió mi abuelita y por eso no la pude hacer. Oh. Bueno, no se preocupe, le voy a dar tiempo, no se preocupe. Vamos a ver, Deiri. ¿Está Deiri? No, no está. Roger. Etnia Nahua. El pueblo Nahua se encuentra en el
departamento de Olancho, en los municipios Catacamas y Hualaco, Guata, Gano y Esquipulas del Norte. Algunas de sus tradiciones y culturas se realizan en fechas especiales relacionadas con las iglesias católicas y evangélicas. En el Garífuna, la mayoría de las comunidades garífunas están ubicadas en las zonas costeras próximas a las áreas urbanas de Puerto Cortés, Tela, La Ceiba y Trujillo. Un gran número de ellas están comunicadas por vía marítima en pequeñas embarcaciones, caminos, verdades y las playas. Su opinión crítica. Dígame su opinión crítica acerca del aporte que han hecho estos pueblos indígenas a nuestra cultura. No lo hice, pero... Angie. Espérate, profesor. Se les conoce como cicaques, pero su nombre auténtico se tocan, aunque se les conoce como tolupanes. El término cicaque fue utilizado por los colonizadores. Los diferentes grupos de verde de Tegucigalpa se encuentra ubicado en el departamento de Toyoro, precisamente en los municipios de Morazán, El Negrito, Victoria, Lloro, Olachito y en el departamento de Francisco Morazán. Muy bien. Ahora, léame su opinión crítica, la que usted escribió acerca de los No lo hice. Son sinceros, no lo hice. Ok, bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Les felicito a los que lo hicieron, ¿verdad? Y a los que no. Por favor, tienen que ser un poquito más responsables porque hay algunos que hasta el día de ayer me preguntaron acerca de la tarea. No pueden preguntar una tarea un día antes. Tienen que preguntarla con tiempo. Recuerden que hace una semana que recibimos la primera clase de cívica. Entonces, si usted no comprende algo, el siguiente día tratar de ir haciendo las tareas, las que les van dejando para que no se les acumule. Porque si después se les acumulan las tareas, no van a saber ni por dónde empezar. El día de hoy vamos a ver qué es la educación cívica, el concepto, su definición, su campo de estudio, cuáles son algunas de las ramas, ¿verdad?, de la educación cívica. ¿Cuál será el objetivo? Reconocer y comprender la importancia de la educación cívica para la formación de la familia, la vida ciudadana responsable, consciente de valores, deberes y derechos. Sabemos que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene derechos, también tiene deberes, tanto en nuestra familia como en nuestra sociedad. Vamos a ver, Angie, cuénteme, ¿cuál es el deber que usted tiene en su casa? ¿Qué deber tiene que hacer? Cambiar los cuartos. Ah, muy bien, miren. Ya Angie, ¿verdad? Su mamá ya le dio qué es el deber que ella tiene que realizar todos los días. ¿Y cuál es su derecho en su casa? ¿A qué tiene derecho usted? En su familia. Recordemos que cada uno de nosotros tiene derechos en la familia.
¿Cuál es ese derecho? Primero, que se les dé un nombre. Todos, ¿verdad? Tenemos el derecho a que se nos dé un nombre, que se nos dé techo, es decir, vivienda, que se nos dé comida, que nos brinden educación. Todos esos son los derechos que nosotros tenemos. También nosotros tenemos deberes, tanto en nuestra casa como en la sociedad. Angie nos decía, en su casa ella tiene el deber de trapear todos los cuartos. Vamos a ver, Roger, usted, ¿qué tiene que hacer en su casa que su mamá le diga? Todos los días usted tiene que hacer esto. Lavar los baños. Lavar los baños. Vamos a ver, Deiri, ¿qué deber tiene que hacer en su casa? Asear. Asear. Merari. Cocinar y hacer la casa. Cocinar y hacer la casa. Joanny. También es lo mismo que Merari, como a veces mi mami sale a trabajar, a mí me toca hacer comida y asear. Oh, muy bien. Darani. Yo le ayudo a mi mamá a lavar, a hacer comida y a arreglar aquí adentro, a asear. Muy bien. Daniela. Lavar ropa y traste. Muy bien. Entonces se fijan, cada una de ustedes, ¿verdad? Tiene un deber que hacer en su casa. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes que hacer. Por ejemplo, su derecho es que su mamá le brinde todas las comodidades para que usted pueda estudiar. ¿Y cuál es su deber? Y su responsabilidad es estudiar, ¿verdad? Es estudiar para sacar buenas notas. Permítanme un momentito. A ver. Ok, entonces como les decía, ¿verdad? Cada uno tiene deberes y tiene derechos. Ya dimos algunos ejemplos del hogar. Ahora en la sociedad, ¿cuáles son los deberes que nosotros tenemos con la sociedad? Joanny, ¿algún ejemplo? Los derechos. ¿Derechos o algún ejemplo de algún derecho o algún deber hacia la sociedad? Nosotros tenemos que respetar a las personas. Muy bien. Eso es muy importante lo que acaban de decir. A veces nosotros no estamos de acuerdo con X tema con alguna otra persona, pero no por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que cambiar la opinión de esa persona. Si ella piensa de una forma, aunque esté erróneamente equivocada, pero ella cree que está en lo correcto. Entonces nosotros tenemos que respetar la opinión de cada persona. Leíamos anteriormente que, por ejemplo, en las votaciones, cuando hay votaciones, elecciones, ¿verdad? Cuando siempre va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Entonces, ¿verdad? La persona que pierde, ella no puede enojarse, ni puede frustrarse, ni puede ir a hacer relajo, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Tiene que respetar. Si no ganó, no ganó. Entonces, también tenemos el deber, por ejemplo, de no tirar basura a las calles, porque sabemos que eso, ¿verdad? Afecta no solo a nosotros, sino que le afecta a toda la comunidad. ¿Cuáles son los derechos que nosotros tenemos? Tenemos el derecho
de que el Estado, ¿verdad?, nos brinde centros educativos, que nos brinde centros de salud, hospitales, que esos hospitales tengan abastecimientos de medicamentos. Por ejemplo, en cada comunidad hay alcaldías y los alcaldes, ¿verdad? En cada municipio, ese alcalde, él tiene que velar porque toda esa población, ¿verdad?, cuente con todos los servicios básicos que se requieren. ¿Cuáles son los servicios básicos? Luz, agua potable, que por ejemplo, las carreteras, ¿verdad?, tengan un buen mantenimiento para que usted pueda transitar en ellas. Entonces, todos tenemos, ¿verdad?, deberes y derechos, tanto en la familia como en la sociedad. La educación cívica y su campo de estudio. Desde su aparición sobre la superficie de la Tierra, el ser humano, por su instinto natural, procuró mantenerse agrupado para subsistir en un medio hostil. Esta convivencia originó distintas formas de comportamiento que se transforman en costumbres sociales, características de los grupos humanos, por lo que dicha organización obligó a crear reglas para que todos pudiesen vivir con orden y respeto, dando como resultado a un conjunto de normas y leyes que garantizaban la vida en sociedad. Entonces, recordemos que la educación cívica es el estudio del comportamiento del hombre con la sociedad, ¿verdad? Recuerden bien eso. Sin embargo, el aprendizaje de esas normas es objetivo de la educación cívica o educación ciudadana, por lo que puede ser definida como el estudio de las normas y valores que le permiten al individuo actuar con responsabilidad dentro de una comunidad. Si usted no estudia, usted no va a saber cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, o qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Entonces, gracias al conocimiento que nosotros tenemos, podemos tener una vida, ¿verdad? Pues se puede decir en armonía, porque usted ya sabe, ¿verdad?, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Por ejemplo, usted no puede ir a hacer escándalos a cualquier lugar público, porque, ¿verdad?, lo van a sancionar y se lo van a llevar preso. Esas cosas no se deben de hacer. Pero una persona que no ha estudiado, ¿verdad?, a veces la ignorancia de las personas las hace cometer errores. Por otro lado, hay que destacar que el individuo también tiene deberes para con los demás miembros del grupo y para la comunidad en general. Por lo que dicho contexto ha de ubicar a la educación cívica en dos elementos primordiales. Está el civismo y la civilidad. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? El civismo son aquellas cualidades y comportamientos exhibidos por un ciudadano que cumple con sus obligaciones hacia la comunidad en la que vive. Por ejemplo, los sentimientos de amor y respeto para con la patria. Por ejemplo, si usted ve una bandera o están cantando el himno nacional, usted hace reverencia. Esa es parte del civismo. Está también la civilidad, que es la capacidad de comportarse de manera respetuosa según las normas de convivencia pública. Tanto el civismo como la civilidad son componentes importantes de la educación cívica, ya que lo fundamental es que se conviertan en una profunda convicción interna, sobre la cual se basa una práctica cotidiana que guíe nuestros pasos y oriente el futuro de nuestro país. En educación cívica más adelante vamos a estar viendo mucho acerca de la política, politiquería, cuáles son los candidatos que dicen politiquería y los que dicen política de verdad. El campo de estudio de la educación cívica. ¿Cuál es el campo de estudio? Es la sociedad, como lo decíamos anteriormente. La educación cívica, ¿verdad?, estudia el comportamiento de todos los seres humanos en convivencia.
Escenarios, dice, donde se desarrollan las relaciones entre los individuos, fomentando la convivencia armónica entre los individuos. ¿Y para qué? Y para poder convivir han establecido normas y costumbres. Por eso es que se han establecido lo que son las leyes. Todo esto, ¿verdad? Para dar un orden a la sociedad. En la sociedad, los individuos viven en el seno de una familia. Son parte integrante del Estado y en ella cumplen con las normas constitucionales que la rigen. Hay que destacar que la educación cívica se puede investigar, se ocupa de investigar y proponer acciones orientadas al rescate y formación de valores cívicos, como la solución pacífica de conflictos y el respeto por los símbolos de la patria. También busca reforzar la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad, la valoración del proceso de formación del Estado. ¿Cuáles son algunas ciencias encargadas del estudio de la educación cívica? Las ciencias sociales se ocupan del estudio del ser humano en sus diferentes facetas, presentes y pasadas. Comprenden un conjunto de disciplinas que estudian el origen y desarrollo de la sociedad, la cultura y las ideas que determinan el funcionamiento de los grupos humanos. ¿Cuáles son esas disciplinas? Ciencias políticas, geografía, sociología, economía, derecho, psicología, antropología e historia. Todas estas, ¿verdad?, son disciplinas que van conjuntas con la educación cívica. Vamos a leer un poco acerca del origen del civismo. Nos dice que con el surgimiento de la democracia, hace 2500 años se desarrolló el civismo en Grecia a través de la formación del ciudadano. Tenemos a Marco Tulio Cicerón, precursor del civismo, y Aristóteles, precursor de la cívica. En el Imperio Romano, el civismo se fortalece y plasma a través del derecho romano y sus instituciones, factor que hace posible en nuestros días la formación y fortalecimiento de las sociedades y de los estados nacionales. Al inicio de la Edad Media se da un estancamiento en la organización social y sus valores. Resurge nuevamente la filosofía, que reconoce la dignidad de la persona y sus instituciones. Con la creación de los estados, naciones en la época moderna, se reconoce una nueva realidad sociopolítica y nacionalista. Grandes pensadores se ocupan de transformar súbditos en ciudadanos que les permitió vivir de manera justa. La Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, la Revolución Hispanoamericana y otros movimientos dan lugar a la búsqueda de igualdad y solidaridad entre los actores de la sociedad que exige la formación del ciudadano en el marco de los deberes y derechos. Los gobiernos democráticos se fortalecen en el siglo XX a través de la formación cívica, preparando nuevos ciudadanos. Esto da lugar a la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, a la Declaración Americana de Derechos Humanos, a la Declaración de la OEA, dando paso a los regímenes de democracia representativa. ¿Qué queremos decir con todo esto que acabo de leer? No sé si ustedes lo sabían, un dato muy importante, que después de la Segunda Guerra Mundial se creó lo que son la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y esto por qué razón? Para solventar, ¿verdad?, los problemas que habían entre los países que estaban en guerra. Si ustedes se fijan, cada vez que hay conflicto en algún país, las Naciones Unidas siempre intervienen, porque ellas, ¿verdad?, buscan velar los derechos de cada uno de los ciudadanos de todos los países, de todo el mundo. Cuando hay conflictos entre países, siempre las Naciones Unidas están presentes. Y por eso se van dando lo que son las leyes. Todo esto, ¿verdad?, para tener un mayor orden en la sociedad y
¿verdad? Nunca pisotear lo que son los derechos humanos. Sabemos que todos tenemos